Mi nombre es Virginia, Clara, María, Maite, Mara y María. Y nuestro proyecto trata sobre la lingüística dentro del... sobre la dislexia dentro del ámbito lingüístico. Y bien, para amenizar esto un poco, ¿quién podría decirme qué es la dislexia o qué piensa que es la dislexia? Quien levante la mano se lleva un regalito. ¿Esté bien o mal la respuesta? Vale. ¿Qué es la dislexia? No estoy segura, pero la dislexia es que confunden, ¿no?, el orden de las palabras o que le cuesta... Sí, claro, la letra. O sea, le escribía a lo mejor para... Bueno, para sería muy raro, pero perro pues dirían pero, ¿saben? En plan, intercalarían las cosas. Y tienen también con los números, el 7 lo escriben al revés muchas veces, ¿no? Y cosas así. Sí. Bueno, pues toma, regalito. Vale, entonces vamos a empezar con lo que sería la introducción de nuestro proyecto. Lo primero, ¿qué es la dislexia? ¿Lo puede? Vale, la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje y se caracteriza por un deterioro en la capacidad de reconocer palabras, una lectura lenta e insegura y también una escasa comprensión. Erróneamente se piensa, o sea, se atribuye este término a una mala ejecución de la escritura, como nos ha comentado nuestra compañera. La mala ejecución de la escritura tiene un término médico que se llama disortografía, que entonces no es ni por asomo dislexia. La dislexia se caracteriza por muchas más cosas, que las vamos a ver ahora mismo. Estas son las características más generales de la dislexia, aunque también me gustaría apuntar que cada persona disléxica es única y que no todas tienen por qué presentar todas estas características, pueden presentar algunas y otras no. Entonces, dentro de esas características más generales tendríamos lo que son los problemas de comprensión de textos escritos, dificultades en la escritura, en la ortografía, dificultades para aprender y escribir segundas lenguas. Y de una forma un poco menos general tendríamos estas características. Entre ellas también se encuentra la dificultad en matemáticas, dificultades en el lenguaje hablado, confusión entre derecha e izquierda y también problemas de ritmo y con los lenguajes musicales. Entonces, ya una vez que hemos visto lo que es la dislexia, que espero que a todo el mundo le haya quedado claro, y las características que esta presenta, vamos a ver ahora los tipos de dislexia que existen. Vamos a hacer una diferenciación entre dos tipos de dislexia: dislexia adquirida y dislexia evolutiva. En el caso de la dislexia adquirida, se produce cuando el cerebro tiene una lesión y en el caso de la evolutiva no está presente esta lesión cerebral. Y además, este tipo de dislexia es la que se suele confundir con otros tipos de trastornos del aprendizaje, que después lo explicará mi compañera María. Entonces, esta es una clasificación, pero se puede hacer otro tipo de clasificación dependiendo de los síntomas que que la persona con dislexia pueda presentar, que sería dislexia fonológica o indirecta, dislexia superficial y dislexia mixta o profunda. Nuestro proyecto, esta parte de nuestro proyecto se va a basar en esta primera, en la dislexia fonológica o indirecta, en la que luego profundizaremos un poco más. Yo voy a hacer una breve introducción de lo que es. La dislexia fonológica o indirecta se da cuando se da un daño en el proceso de lectura fonológica. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que presenta este tipo de dislexia no lee, sino que deduce lo que tiene delante. Por ejemplo, en vez de leer lobo, leería bobo, o en vez de leer casa, leería caso. Está claro, ¿no? Ahora, en caso de duda me preguntáis. En el caso de la dislexia superficial, donde se produce el daño es en la lectura visual. Entonces, las personas que presentan ese tipo de dislexia, a la hora de leer una palabra más larga de lo normal, comete errores como, por ejemplo, de que cambian el orden de las letras y errores de ese tipo. Y en el caso de la dislexia mixta o profunda,
estos daños cerebrales se dan tanto en el plano fonológico como en el plano visual. Y entonces estas personas, los errores que cometen son ya de características semánticas. Y entonces, ya una vez que hemos visto lo que es la dislexia, los tipos de dislexia que hay y las características, vamos a dar paso ya a lo que sería la fonética y la fonología, que es de lo que va nuestro proyecto. Buenas. Como ha dicho Virginia, yo soy Maite y nuestro trabajo, el primer proyecto, se va a centrar en la fonética y la fonología. Por eso voy a daros una breve definición de lo que sería cada una, después voy a pasar a las funciones de cada una y la aplicación que tendría la dislexia dentro de la fonética y la fonología. Por tanto, la fonética sería la rama de la lingüística que estudia los sistemas de los sonidos de una lengua y su unidad básica es el fonema, y la fonética es la rama de la lingüística que se ocupa de los fonemas en relación con sus características articulatorias, acústicas y fisiológicas del hablante, y su unidad básica sería el alófono. La función de cada una de ellas sería la siguiente. Por un lado, mediante la fonología se presentan los conceptos abstractos del sistema de los sonidos de una lengua, en este caso del español, es decir, los fonemas en relación con sus diferencias y funciones, y en el caso de la fonética se analizan las realizaciones concretas de los sonidos teniendo en cuenta el contexto fónico en el que se dan. Vale, en cuanto a la aplicación en la dislexia, tendríamos que esto se da sobre todo en el campo de la fonología, en lo que conoceríamos como dislexia fonológica. De esto no voy a hablar mucho porque ella es la que se va a introducir en eso, pero sí voy a decir que se da sobre todo en el aprendizaje de los niños y que... ¿puedes pasar por fin? En esa imagen que tenéis ahí lo explica perfectamente, y es que la dislexia fonológica sería cuando no se hace adecuadamente la conversión fonema o grafema, y es la dificultad para asociar grafías y sonidos. Y ahora mi compañera María pues se va a introducir en ello. Hola, buenas, ¿qué tal? Yo soy María, me encargo de la dislexia fonológica. ¿Le puedes dar si quieres? Vale, la dislexia fonológica se divide en tres grandes espectros que serían la afasia, la disfasia y la disartria, ¿vale? Pero la dislexia fonológica realmente abarca casi todas las características de la dislexia en general. O sea, esto es como cuando la gente llama a los yogures Danone. Realmente hay más marcas, pero la primera fue Danone, pues esto es igual. Todos se llaman dislexia, solo que ahora han descubierto varios tipos y se incluyen dentro de los problemas en el aprendizaje, ¿vale? La afasia consiste literalmente en no hablar. Eres incapaz de producir sonidos porque no los asocias a ningún significante. Ya sabemos, como hemos estudiado en lengua, si habéis estado atentos, que el significante y el significado tienen una relación casi totalmente arbitraria. Por lo tanto, realmente lo que haces es aprenderlo de memoria, asimilarlo y luego aplicarlo. Y esto es lo que tenemos roto los disléxicos en el cerebro. Yo soy disléxica, también soy disgráfica y soy dispráxica, en concreto de la profundidad espacial. Pero esto ya para otro día, ¿vale? La disfasia, sin embargo, consiste en que algo sea roto, pero de manera semántica, o sea, puedes asociar el sonido. Sin embargo, si tú consideras que una mesa es una superficie, lo mismo en vez de mesa dices pupitre y te quedas tan tranquilo, lo cual tampoco está muy bien, ¿verdad? Y por último tendríamos la disartria, que sería lo que más nos interesaría a nivel fonético y fonológico, que es, por ejemplo, el tartamudeo. Una vez tuve una alumna que la oclusiva alveolar o oclusiva dental se la comía, no decía las T's, ella en vez de decir estudio decía esudio, y para ella era absolutamente normal. Tenemos que tener en cuenta que la gente que tiene dislexia no tiene dislexia porque cometa errores y luego los pueda corregir, porque se dé cuenta, es que no nos damos cuenta. Que no nos damos cuenta, o sea, tendríais que ver mis apuntes, son un Cristo. Si puedes pasar, por favor. ¿Vale? Es el tipo más común de dislexia, la dislexia fonológica, porque en base a todas las características que se recogieron de ella, empezaron a desarrollarse el resto para ser, digamos, cercadas, divididas, ¿vale? Está caracterizada por una incapacidad para pronunciar palabras, especialmente palabras sin sentido. No es que las palabras no tengan sentido, es que si tú no conoces el significado de la palabra, probablemente no seas capaz de relacionarla con su sonido, o sea, con sus fonemas y con sus alófonos. Por tanto, no te vas a acordar de ella, la vas a pronunciar mal, o vas a elegir, o tu cerebro va a elegir una palabra equivalente
que se parezca, lo más normal es que se relacionen las vocales y digas una palabra totalmente diferente que comparte las vocales en el mismo orden, por ejemplo. También se asocia con los síntomas clásicos de la dislexia, que es lo que nos comentaba aquí nuestra compañera. No me acuerdo de tu nombre, pero Carmen, vale, perdóname, Carmen. Bueno, pues eso. Yo no cambio letras porque quiera, cambio letras porque se parecen a otras letras, que esto ya podrían haberlo arreglado cuando cogimos el alfabeto latino, pero bueno, eso ya llega como 3.000 años tarde. Sí, ya la hice, espero que esté bien, desde luego. Es un trastorno cerebral causado por un problema de procesamiento neurológico. ¿Vale? Yo en realidad no me voy a extender demasiado en esto porque yo puedo hablar sobre todo de mi experiencia personal. A mí me detectaron dislexia porque se pensaban que tenía un tumor cerebral apretando en la pituitaria. En fin, al final no me pasó nada, estoy más sana que una pera. Y bueno, es un problema de procesamiento auditivo más grave que visual, lo que quiere decir que tenemos muchos más problemas a la hora de asociar palabras que estamos escuchando que estamos leyendo. Así que el truco de la M con la MA y enseñarte la tarjeta con MA, olvídate porque eso con un disléxico no va a ninguna parte. Es típicamente localizada en el desarrollo. Esto es genético o es hereditario, ¿vale? En mi caso es un poquito particular porque ni mis padres son disléxicos ni mi hermana es disléxica, pero muchos de mis tíos sí lo son, lo que quiere decir que viene de la rama de mi madre. He sido la rara de la familia, no pasa nada. Pero sí que es verdad que cuantas más generaciones avanza, también más grave se vuelve. A mí me la detectaron de manera tardía en la adolescencia, deberían haberme la detectado en la niñez, pero como era una niña muy espabilada, porque ser disléxica no es sinónimo de ser tonto, claro está, nunca le dieron importancia a que yo cambiara letras, a que pronunciara palabras diferentes. O sea, hay un bar en mi pueblo que yo llevo 20 años llamándolo, cambiándole 2 palabras de sitio, y nadie nunca me ha dicho nada. Uy, era 2 con leche y yo le llamo con 2 leches. Y así me pasa con muchísimas cosas, pero bueno, no pasa nada. Bueno. Sí, sí. Yo soy la niña rarita de mi barrio, pero eso ya lo tenemos asumido todos y no pasa nada. Y bueno, ya con esto le doy pie a nuestra compañera María, que creo que es la que tiene de las partes más interesantes, que son las últimas. Bueno, pues yo en concreto voy a hablar de cómo se detecta o cómo intentar detectar la dislexia en los niños. Para ello, primero lo que vamos a hacer es intentar saber cómo es el desarrollo normal del lenguaje en los niños, que primero cuando entre 0 y 1 añito empiezan a hacer la seña, el ruido, no saben decir dame un vaso, pero te señalan el vaso. Después de 1 a 2 años empiezan a emitir palabras cortas, articulan correctamente algunas vocales. De 2 a 3 años pasan a hablar como marcianito, en plan tienen su propia jerga, usan verbos y sustantivos, algunos no de la manera correcta, pero ya empiezan a crear sus propias oraciones simples y algunas complejas cuando ya tienen de 3 a 4 años, usan metáforas, cuentan chistes absurdos. Y luego ya de 4 a 6 años cuando ya empiezan a perfeccionar la articulación de los fonemas de J, la R, la P, la B. ¿Cuándo podemos saber que un niño es disléxico? Pues cuando en algunos de estos pasos empieza a fallar. Para ello lo que hacemos es, primero, hablar con los padres y preguntarles si el niño tiene algún tipo de problema, del tipo que pueda tener insomnio, que no coma bien, que no se relacione bien con sus compañeros, que haya algún familiar que tenga dislexia. Ya después de esto, lo que hacemos al niño es, nos vamos concretamente a él y le hacemos diferentes test. El primero es por nombre, le ponemos imágenes de animales o de objetos y que ellos pues lo que hagan es decirnos el nombre. Si ponen un oso, pues que digan oso. Los niños con dislexia normalmente suelen tardar más en relacionar la imagen con la palabra, suelen tardar un poquillo más. Después se le hace otro tipo de test, que es el de segmentar la palabra en fonema, que es que tú le pones la imagen de la mesa y ahora ellos tienen que ordenarte las letras conforme suena en su cabeza mesa. Un niño con dislexia normalmente esto no suele hacerlo bien, como bien ha comentado María, que cuesta muchísimo trabajo que ellos lo hagan bien. Después el siguiente test que se le suele hacer es este, que es el que nosotros le decimos palabras inventadas, le ponemos una lista con las palabras que conocemos y luego palabras inventadas a su lado y tienen que decir
cuál es la palabra correcta y cuál es la inventada. Y normalmente esto también cuesta mucho trabajo. Aquí mis compañeras les ha costado mucho trabajo, no sabían. Tardaron un montón en relacionar las palabras correctas y las que estaban... Estábamos hablando para terminar el PowerPoint y estábamos viendo cómo se había hecho esa parte del trabajo. Y entonces vimos eso y yo estaba comentándolo con ella, pues mira las imágenes tal, y entonces me dio por mirar el título y ponía señala las palabras inventadas en estas parejas. Y dije, María, tenemos una lista de palabras en la que literalmente la mitad están mal y llevo 10 minutos mirándolas y no me había dado cuenta. Y entonces empezó ella a mirarla y dice, yo no veo ninguna mal. Y entonces yo le dije, yo tampoco. Y estuvimos otros 10 o 15 minutos buscando las palabras mal como si tuviéramos 5 años. Y bueno, pues tardamos, no sé, pero tardamos, vamos, muchísimo tiempo en encontrarlas. Ella también es disléxica, pero se me ha olvidado decirlo. Vale, sí, no soy tonta, vale, soy disléxica. Además soy un claro caso de dislexia fonológica, que ahora ya después lo comentaré. Luego, los últimos test que se le suelen hacer a los niños con dislexia son ponerle palabras que son muy parecidas, pero que son totalmente distintas. Y te tienen que decir si son iguales o no. Normalmente los niños con dislexia tienen también un problema, que es que no saben diferenciar dos palabras, aunque se parezcan mucho, para ellos son exactamente iguales. Entonces tienes que ayudarte de dibujos para que ellos entiendan que son distintas. Luego la otra es que sepan segmentar la palabra en sílabas mediante el sonido que produce lo que es la sílaba. O sea, le pones papelera y ellos, mediante el sonido, te tienen que diferenciar cada sílaba. Papelera tiene 4 golpes de voz, que pa, pe, le, ra. Un niño con dislexia suele costarle más trabajo hacer la segmentación en sílabas por el sonido, porque pueden agrupar sonidos que para nosotros no existen, pero para ellos sí. Y luego el último es que le enseñas un fonema concreto, que como por ejemplo puede ser la R, le haces que lo repita y luego le pones palabras que tengan ese fonema y ellos tienen que identificarte en qué sílaba o en qué parte escuchan ese fonema en concreto. Entonces ahora le voy a pasar a mi compañera Clara, que va a deciros cómo se detecta la dislexia en adultos. A ver, el gran problema de la dislexia en los adultos es que normalmente todos los estudios se centran en los niños, porque es muy fácil o relativamente fácil detectarla en los niños. Pero claro, ¿qué pasa cuando a un niño no se le detecta? ¿Puedes darle otro? ¿Qué pasa cuando a un niño no se le detecta? No, déjalo. Que ese problema va adquiriendo, va haciéndose una bola y se va arrastrando hacia la adultez. Lo que pasa es que a un adulto normalmente, aunque sea disléxico, es muy raro que se le vaya a notar la dislexia. Esto es porque ellos mismos crean ciertos trucos, o sea, ciertos trucos o, bueno, sí, eso es la mnemotecnia, para poder paliar esos síntomas. Entonces, normalmente a lo mejor leen y a lo mejor ellos en principio leen mal, pero bueno, ¿qué hacen? Pues lo leen varias veces más. O a lo mejor se traban al hablar, pero a lo mejor dicen la frase más lento de lo que lo diría otra persona y entonces el resto de los que le están oyendo pues simplemente no se dan cuenta. El caso es que los estudios dicen que el 4% de los adultos son disléxicos y a lo mejor ellos ni siquiera lo saben. A lo mejor ellos simplemente, como toda la vida han tenido ciertos problemas, piensan que simplemente son torpes, porque muchas veces lo que se le dice es eso. Oye, es que a lo mejor tú eres más lento, es que tú eres más torpe. Bueno, es que igual no eres torpe, es que a lo mejor eres disléxico y no lo sabes y tienes un problema un poquito más grave. Entonces, allá hay un poquito de más estudios que están intentando centrarse en eso, en la dislexia en adultos. Todos concluyen en lo mismo, que los adultos siempre fallan en la fonología. Es el máximo problema, que no consiguen diferenciar los sonidos y la fonología. Es prácticamente el problema común entre todos. Y para esto, más o menos intentan solucionarlo, proponen hacer más estudios respecto sobre las lenguas transparentes, que por si alguien no lo sabe, que creo que deberíamos saberlo todo, pero las lenguas transparentes son aquellas que se pronuncian tal como se escriben, como el español es una lengua transparente, porque serían en principio las más fáciles para poder establecer una relación. O como las que habéis hecho vosotros en vuestra reforma de la ortografía, habéis hecho totalmente transparente. Entonces, cuando tú eres adulto y a lo mejor tú dices, bueno, ¿y cómo sé yo si soy disléxico o no? Bueno, pues hay ciertos síntomas que sí que uno puede notar a sí mismo. Entonces, ahí, primero, normalmente vas a sentir una baja autoestima porque te puede dar un poco de vergüenza o falta de confianza hablar en público, escribir, leer, porque a lo mejor vas a notar que tienes una pequeña falta o retraso respecto a lo que ves en los demás.
Además, puedes tener vergüenza y el bajo rendimiento se refiere a que incluso aunque tú siempre hayas tenido unos buenos resultados en test de inteligencia o seas una persona muy inteligente en otros términos, después en tu trabajo o en la escuela vas a hacer exámenes muy malos o vas a dar un rendimiento muy bajo y muy malo y vas a obtener malos resultados que no sabes a qué se deben porque tú realmente no eres tonto ni torpe, eres una persona normal y corriente con unas altas facultades. La siguiente. Y ya nos meteríamos ya no solamente en la personalidad, sino en lo que es más obvio en una persona con dislexia, que serían ya los problemas al leer, como ya han estado comentando antes, una dificultad de concentración, de expresión, problemas al escribir, que yo personalmente tengo que añadir que no solamente son estos, porque, por ejemplo, a mí a veces me trabo al hablar, yo también a veces escucho palabras que no son, o sea, me dices algo y entiendo otra cosa totalmente diferente, o sea, no todo se basa en la escritura y varias cosas y lees mal. Hay más factores que no solamente es la dislexia fonológica, pero normalmente lo más obvio es al escribir porque, bueno, tienes el texto escrito y como a mí me pasó que leí un reportaje de una mujer que se paró en una carretera a rescatar unos patos que estaban cruzando y durante la mitad del reportaje, que eran como 4 párrafos grandes, estuve leyendo gatos. O sea, hasta que no leí la palabra patito, que ya cambió, no me di cuenta de que estaba hablando de patos. O sea, no, que es una tontería, pero bueno, para mí era un animal totalmente diferente y no me había dado cuenta. Pasa. Y esto es que me pareció muy curioso porque lo vi en una página web. Se supone que es una página web especializada en dislexia. Y esto era un test para comprobar si una persona es disléxico. Y a mí personalmente me molestó bastante, porque en las reglas del test te ponía, tienes que ir leyendo del 1 al 10. En el momento, y si dices que sí, que te ocurre, entonces continúas leyendo, pero en el momento en que no, te paras. Si no llegas al 4, no eres disléxico. Si leéis el 1, pone, aprendí a leer más tarde que los niños de mi clase, aunque dedicaba muchos esfuerzos a ello. Ahí yo ahí yo pararía, porque yo aprendí a leer con 2 años y medio. Y sin embargo soy disléxica, y además soy disléxica mucho. De hecho, mi padre es disléxico, o sea que lo mío es totalmente hereditario, o sea, no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué pasa? Que según este test yo no soy nada disléxica. Entonces, abajo, en un párrafo aparte, te ponía, si no has llegado al 4, simplemente pueden ser otros factores como que te cuesta un poco más que a los demás. Y digo, o sea, no solo no soy disléxica, sino que soy tonta. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas en Internet porque verdaderamente una persona, que yo por ejemplo sé perfectamente que soy disléxica, pero otro tipo de persona adulta ya que lleva presentando esos ciertos problemas, síntomas a lo largo de su vida, puede ver a este tipo de páginas que cree que son fiables, que ve un montón de entradas respecto a la dislexia y ahora de pronto se encuentra esto y dice, pues no soy disléxico, es que simplemente soy torpe. Y, hombre, eso, pues, sumado a la falta de confianza, pues puede restarle más todavía. Y lo que hace es, en lugar de ayudar a la gente, pues ponerle un peldaño por debajo y echarle más piedras. Y ya le voy a dar paso a nuestra compañera Mara, que va a hablar de las posibles soluciones para este trastorno. Pues, bueno, hemos querido tratar de encontrar alguna solución o medida para que niños, sobre todo, no se vean tan mal en la clase como otros niños. He encontrado el método de Orton-Gillingham, que consiste en asociar sonidos con letras. Esto no solo ayuda a gente con dislexia, también sirve para ayudar a que la gente comprenda textos, ayuda a la comprensión lectora. Enseña a niños a leer a nivel de palabra. Trata de que haga relación entre sonidos y letras, pero no solo el objetivo principal no es la comprensión lectora, sino a tratar de solucionar o que se vean más fácil a los niños con dislexia que no puedan tener tantos problemas en clase. Una de las formas es escribir en arena, porque asocian el sentido del tacto con la letra. Entonces ayuda a una memoria muscular que los dedos trazan en la letra y el tacto de la arena pues ayuda a conseguir la palabra. También enfatizan el cómo y por qué de leer, en plan.
pueden, por ejemplo, la letra C puede sonar como cielo, C, o casa. Entonces, pues le ayuda a diferenciar una cosa de otra. Ya una vez que conocen las reglas y los problemas que tiene, adquieren unos patrones que les ayuda a su día a día a descodificar las palabras tanto que ven como las que escriben. Hay muchas escuelas, sobre todo en Estados Unidos, que brindan la posibilidad de programas adaptados a niños desde pequeñitos. Una de ellas se llama el programa de educación individualizado. Otra es la respuesta a la intervención y otros como Barton Reading Program y Wilson Reading System, que consiste en, bueno, son técnicas multisensoriales. No solo a través de los sonidos y las letras, sino al tacto, el sonido. Bueno, creo que, bueno, voy a hablar más adelante de otra cosa, que se llama el reading, bueno, lo he dicho antes, el sistema Wilson, de lectura Wilson, que consiste en hablar y leer, ya tanto en pareja como solo, con los dedos. En plan, haciendo pausas, siguiendo el ritmo, y así pues ayuda a la comprensión del texto. Una de las técnicas sensoriales, ya la hemos hablado antes, que era escribir sobre arena, o crema de afeitar, también funciona. Otra es escribir en el aire. Se supone que no tienes que mover nada, o sea, solo los dedos. El codo y la muñeca no la mueves. Entonces dibujas en el aire la palabra. Entonces tus músculos recuerdan los movimientos que has hecho, con lo cual es más fácil luego plasmarlo en el papel y pues ayuda bastante. Luego otro es letras en papel de lija, que es esa imagen que veis ahí, que ayuda a seguir con el tacto, guiándose del papel de lija, que tiene otro tacto diferente al papel, pues te ayuda a diferenciarlo. Hay otra que es muy divertida, que es esa de abajo, que es construir palabras. Te dan una palabra, te dicen que la leas, que se llama, bueno, el nombre más apropiado es léela, fórmala y escríbela. Bueno, el título es en inglés, pero es lo propio al español. Y consiste en que te dan una tarjeta donde está escrita la palabra. Te dicen que la leas y luego tú, a raíz no sé si siempre, yo por ejemplo en mi casa tenía imanes con letras y ponía pan, mamá, te quiero, papá. Pues con eso podían ayudar también a los niños a que formen ellos la propia palabra que están leyendo, con lo cual asocian las letras con los sonidos que o el profesor te diga o tú mismo hayas leído. Otra cosa es, con los imanes, tienden a separar vocales de consonantes. Las consonantes lo pondrían en un color y las vocales en otro para diferenciar también en las letras. Y el método de lectura Wilson, que es el de los dedos. Al ritmo de los dedos, pues vas leyendo. Y ya está. Creo que ya está. Sí. Un aplauso fuerte.